Habilítame o bailar. Habilítame. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Creo que sí. No me están viendo por ahora, me parece, ¿no? No. Deme un segundo que no me agarra esto. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Feliz día de la Independencia. Gracias por estar a todos. Hoy una fecha especial que pusimos dentro de este espacio que denominamos espacio Zoom de SportForce. Fecha especial digo porque no solo para el feriado, sino porque agregamos un par de jueves para que sea más liviana la cuarentena, en este mes de julio, la extensión, y siempre lo hacemos el primer y tercer jueves del mes, y bueno, ahora agregamos un par de fechas que seguramente las vieron en el cronograma en la presentación. Un gusto que estén, tener a una colega invitada, que es Martina de Ferrari, veterinaria, que nos va a hablar de diarrea en potrillos. Ella es egresada de la Universidad Nacional del Centro en el 2012, trabajó en Aras Arroyo de Luna, en el Hospital Cahuel, hizo un par de estudios de investigación en Jaguar Animal Health, en la provincia de Buenos Aires en el 2015, trabaja actualmente en Aras El Paraíso y en el Hospital Triada, además en Crestview Genetic, y trabaja en la práctica privada en la zona de los Aras de San Antonio de Areco y la zona. Martina, si querés te damos la palabra a vos, podés compartir la pantalla cuando quieras. Bueno, Diego, buenas tardes, hola a todos, feliz Día de la Independencia. Gracias por la invitación a Hernán y a Diego, y bueno, a los que están mirando. La verdad que no es un poco raro, es extremadamente raro esto de hablarle a la computadora, así que vamos a ver cómo me va. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? Sí, queda tranquila. Está perfecto. Solo tenés que abrir para que se vea. Bien. Aclaro, Martina, que si quieren hacer alguna pregunta o algo, la pueden hacer por el chat, y si no, pues yo los interrumpo, me levantan la mano y te aviso, y les doy la palabra. Primero les voy a deshabilitar el micrófono a todos, menos a vos, porque si no vamos a escuchar nada, y seguimos. Dale. Te damos la palabra. ¿Se escucha bien, Diego? Yo perfecto. Bueno. Pueden poner en el chat alguno, va a hacer señas si escucha alguno mal, pero me parece que es perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Empiezo entonces? Bueno, vamos a hablar de diarrea en potrillos. Vamos a empezar por la definición, que como sabemos es un aumento de la frecuencia de la defecación y o del contenido líquido de las heces. Tenemos que tener en cuenta que es un signo la diarrea, no una enfermedad en sí. Puede ser el signo de una enteritis, de una enterocolitis, de una tiflocolitis. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta yo tuve en cuenta para armar la charla, es que la diarrea cuenta con un abanico de posibilidades de presentaciones clínicas muy diferentes, que pueden depender de la causa, pero que más que nada van a afectar el tratamiento que le demos, sobre todo la agresividad. La diarrea es muy común en los potrillos, en la literatura dicen que hasta el 80% de los potrillos tienen una vez diarrea en su vida antes de los 6 meses de vida. La verdad que no sé, nunca comprobé este número, pero puede ser, me suena bastante factible. A modo de introducción, podemos decir que las causas de la diarrea y el pronóstico son variables,
muchas veces el pronóstico depende de la causa. Hay causas que tienen, son mucho más fuertes, mucho más agresivas en cuanto a su patología, y el pronóstico empeora. Y los signos y tratamientos en general son similares, a pesar de que las causas sean diferentes. Y algo para remarcar acá es que el pronóstico también va a depender del tratamiento, de la agresividad y cuán rápido arranque el tratamiento. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la terapia de sostén tiene un rol fundamental. Básicamente la fluidoterapia y el soporte nutricional van a determinar el pronóstico y el tiempo de evolución que tenga la enfermedad. Y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar si el potrillo lo podemos tratar con la gente, los medicamentos y el tiempo que disponemos en el lugar donde está el potrillo, o si es un potrillo en el que se puede, si hay que pensar en derivarlo para que pueda tener una terapia de sostén más agresiva y mejor, una mayor probabilidad de éxito en el tratamiento. Bueno, primero vamos a hablar de las causas infecciosas y no infecciosas, bastante breve, y después vamos a ir a cosas más generales de la diarrea. Como causas no infecciosas, es un intento de ir en orden cronológico en cuanto pueden ir apareciendo. Lo primero que podemos ver es diarrea producida por una gastroenteropatía asociada con hipoxia o isquemia. Esto lo vamos a ver como parte de un cuadro de encefalopatía neonatal, generalmente asociado con otros signos. Son los potrillos que les decimos dummies, o que tienen o dismaduros, pero también se puede presentar en potrillos prematuros, porque también pueden tener una conjunción de las dos situaciones, de la dismadurez y prematurez. Y bueno, vamos a tener potrillos. Esto también abarca un abanico de posibilidades clínicas. Vamos a tener desde potrillos en un colchón que necesitan oxígeno, fluidoterapia constante, nutrición parenteral o leche por sonda, potrillos que pueden estar parados y caminar, pero no encuentran la ubre, que no se relacionan con su madre. Este abanico de posibilidades también puede abarcar, como la isquemia o la hipoxia puede afectar distintos órganos. Obviamente que en los casos más severos los signos neurológicos van a predominar, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que también puede afectar el tracto gastrointestinal y podemos tener potrillos con diarrea. Muy comúnmente tenemos potrillos con impacción de meconio, porque el intestino no funciona y no largan el meconio al principio, y una vez que logramos que larguen el meconio, siguen con diarrea como parte de este cuadro, de esta alteración gastrointestinal. En general, es muy común que estos potrillos presenten diarrea. Pocas veces se presenta solo una alteración gastrointestinal sin el resto de los signos, como fue el caso de este potrillo, de un día de vida, que tenía dolor abdominal y terminó en cirugía porque parecía que era algo obstructivo, y bueno, el resultado de la cirugía fue que se encontraron estas áreas de necrosis en el intestino sin una causa mecánica. Entonces se llegó a la conclusión de que fue un daño isquémico. Como segunda causa podemos tener una diarrea secundaria a una impacción de meconio, y esto puede darse durante la resolución de la impacción, porque la bosta pasa alrededor de la impacción, o después de la resolución, como consecuencia de los tratamientos que usamos como laxantes para eliminar el meconio. En general es leve y autolimitante y no tiene complicaciones, y básicamente lo que vemos es eso: bolas de meconio recubiertas con materia fecal más líquida. Después tenemos la diarrea del celo del potro, que se da en la mayoría de los potrillos. Es una diarrea transitoria que se presenta alrededor de los 7 días de edad,
que dura entre 1 a 7 días, o sea que hasta la segunda semana el potrillo puede presentar diarrea del celo del potro. Coincide con el primer celo de la yegua, por eso es el nombre, pero desde hace tiempo se sabe que la causa no tiene nada que ver con un cambio hormonal en la yegua, sino que es un cambio en la fisiología del intestino del potrillo y su microflora. En general coincide cuando el potrillo empieza a comer la bosta de la madre o a comer pasto, y bueno, y se sabe que no tiene ninguna relación con el tema hormonal de la madre. Como cuadro general tenemos un potrillo activo que mama, que no tiene fiebre, la diarrea puede ser de consistencia variable, sin olor y raramente se deshidratan. Si tenemos fiebre, depresión o el potrillo deja de comer, tenemos que pensar o que la diarrea se complicó por otra causa secundaria, o que directamente empezó, desde el inicio era otra causa de diarrea. Otra causa que podemos tener, que no es muy común, la primaria, es la intolerancia a la lactosa. Yo nunca vi un caso de intolerancia primaria, están descritos, pero no son tan comunes. La intolerancia a la lactosa se trata de una deficiencia de lactasa, que es una enzima producida por la pared del intestino, que hace que la lactosa no se digiera. Y la causa más común de la intolerancia a la lactosa secundaria es una enteritis infecciosa, en general por clostridios o por rotavirus, que genera un daño en la mucosa tal que hace que las células que producen la enzima sufran una necrosis, y entonces no se produce la enzima, y tenemos una diarrea como consecuencia. También puede ser, como vimos antes, una isquemia que genere necrosis de las células y también lleve a una intolerancia a la lactosa. El proceso se genera a partir de la deficiencia de la enzima, de la lactasa, no se digiere la lactosa, pasa al ciego y al intestino grueso, actúa como sustrato para bacterias, y eso genera gases y una diarrea osmótica, como podemos ver en el esquema. Para diagnosticar esta condición hay un diagnóstico específico, que es la prueba de la tolerancia a la lactosa, que la realidad es que no es muy práctico realizar, y lo que más usamos es la respuesta al tratamiento para confirmar el diagnóstico. Es bastante más común de lo que pensamos esta condición, y la historia típica es un potrillo que ya está compensado, que ya no tiene fiebre, que se normaliza la sangre, que todo el cuadro indicaría que tiene que cortar la diarrea y no la corta. En esos casos tenemos que pensar en que hay una deficiencia de lactasa. Y la verdad que la lactasa se consigue en farmacia, se consigue fácil. Yo siempre uso las cápsulas, pero me han dicho que las gotas funcionan muy bien. Entonces, bueno, cuando instauramos el tratamiento con lactasa, que ahí está la dosis de 1.500 a 3.000 unidades cada 4 o 12 horas, va a depender de la severidad de la condición, la dosis y la frecuencia que decidamos utilizar. En general responden muy rápido si ese era el problema. La duración del tratamiento va a depender de la condición clínica, pero puede ser hasta 2 semanas, y lo que se aconseja es, para sacar el tratamiento, ir reduciendo gradualmente la dosis y evaluar la respuesta. Y en potrillos más grandes, en los que se podría llegar a considerar, podemos destetarlos para, obviamente, dejar que dejen de consumir leche y dejar de introducir lactosa al tracto gastrointestinal. Y por supuesto que si estamos pensando que esto es una intolerancia a la lactosa secundaria, tenemos que tratar la patología subyacente, seguir con antibióticos o con lo que decidamos aparte de la lactasa. Yo suelo utilizar esto como un tratamiento adjunto al resto de los tratamientos.
Bien, como otra causa no infecciosa tenemos errores en la alimentación. Básicamente estos se dan en potrillos huérfanos, que estamos alimentando con sustituto lácteo, y lo que tenemos que tener en cuenta en estos potrillos es que es bastante común que tengan una falla en la transferencia pasiva de la inmunidad, si quedaron huérfanos muy temprano en su vida, y si no tuvimos cuidado con el paso con darles calostro o pasarles plasma y controlar las inmunoglobulinas, pueden ser potrillos que, además de estar recibiendo una alimentación que no es la natural, están en mayor riesgo de tener alguna infección por la falla en la transferencia pasiva que tienen. Con respecto al sustituto, los errores que pueden llevar a que el potrillo huérfano termine con diarrea es utilizar sustituto para otra especie, que esto se ve bastante cuando usan sustituto para terneros. Un error en la cantidad de sustituto que se está administrando, la concentración, y eso es lo más común, que se dé más concentrado de lo normal y genere una diarrea osmótica. La temperatura, que no se dé frío o que no sea a suficiente temperatura, que esté mal mezclado, o que se use lo que sobró de una toma para la siguiente. En general, lo que pasa cuando se hace eso, es que el potrillo no lo quiere porque ya tiene un olor fuerte, pero bueno, si el potrillo lo toma puede llegar a causarle diarrea. Y en potrillos que no son huérfanos, podemos tener diarrea si tenemos largos periodos de confinamiento, los separamos de la madre, o una composición anormal de la dieta. Y después, como otra causa no infecciosa, tenemos la diarrea inducida por antibióticos, que por suerte es menos común que en los adultos, puede ser por la flora, por la instauración de la flora de los potrillos. Generalmente se relaciona con administración de antibióticos oral, comúnmente con macrólidos, como puede ser el caso de la acitromicina, también puede ser el cloranfenicol, la neomicina, y puede darse por antibióticos parenterales como la terramicina, pero en general se dice que a menos de 250 kilos el riesgo de producir diarrea por antibióticos es menor. Bien, tenemos que tener en cuenta que puede comenzar en cualquier momento del tratamiento, desde la primera dosis hasta semanas de tratamiento, de instaurar el tratamiento. Es una diarrea moderada severa, generalmente sin fiebre, y empeora si no suspendemos la causa, que es la administración del antibiótico. Puede llegar a deshidratación y a compromiso cardiovascular del potrillo si el antibiótico se sostiene en el tiempo y la diarrea no mejora. Y como vamos a ver después, hay una relación entre el uso de antibióticos y patógenos secundarios, como pueden ser los clostridios y la salmonela, que terminen generando una enfermedad a partir de una diarrea generada por los antibióticos. Como tratamiento, tenemos que suspender inmediatamente el antibiótico, si pensamos que es la causa. Hay veces en los que es bastante difícil determinar si la causa es el antibiótico que estamos dando o es la causa original que teníamos. Sobre todo esto pasa en los casos de los potrillos con diarrea, con neumonía, que pueden presentar diarrea por el Rhodococcus o por el antibiótico. Lo vamos a ver más adelante también. Hay casos en los que tenemos que seguir con el antibiótico porque la vida del potrillo depende de eso. Los casos más problemáticos también son los que los potrillos presentan una artritis séptica, donde no podemos suspender el tratamiento antibiótico. En esos casos nos conviene mantener aminoglucósidos, por ejemplo, que no tienen secreción ni excreción por el tracto gastrointestinal y no van a empeorar la condición, y si la bacteria que está causando la artritis es sensible o está dentro del espectro de los aminoglucósidos, vamos a seguir cubriendo esa parte del cuadro. Pero es importante resolver la diarrea porque hay otros casos, como el que mencionaba recién de la neumonía, donde el potrillo, si no está en una condición muy grave de la neumonía, si tiene
pocos abscesos y no son muy grandes, no se va a morir de un día para el otro de diarrea, de neumonía, pero sí de diarrea si no se corta. Y bueno, en caso de que no se resuelva, cortando el tratamiento antibiótico, es importante en este caso el uso de probióticos para fortalecer la flora intestinal. Podemos agregar metronidazol, porque como dijimos, los clostridios pueden ser patógenos en estos secundarios en estos casos, y en casos donde se hace crónica la diarrea, podemos pensar hasta en hacer una transfaunación con bosta de otro caballo. Bien, pasando a las causas infecciosas, vamos a empezar por los virus. Lo más común es la diarrea por rotavirus, que en general suele presentarse en brotes, porque el rotavirus es muy contagioso. Como signos vamos a tener diarrea, depresión, anorexia, fiebre. Es muy común que los potrillos, debido a la inflamación que tienen en el intestino, tengan hilio, tengan falta de movimiento y terminen con distensión abdominal. Para diagnosticar el rotavirus podemos hacer ELISA, aglutinación en látex, para diagnosticar el estado del potrillo. Podemos hacer un análisis de sangre, y lo que tenemos que tener en cuenta con los virus es que es muy común la bacteremia secundaria, como vamos a ver después. La diarrea por rotavirus puede ser autolimitante y desaparecer en 3 a 5 días, pero también tenemos que tener en cuenta que puede ser bastante agresiva, sobre todo si se presentan potrillos, puede presentarse en potrillos desde el primer día, y sabemos que estos potrillos son más susceptibles a la deshidratación y no regulan la glucemia, y tenemos que ser más agresivos con el tratamiento, así que no hay que confiarse con esto de que puede desaparecer en 3 a 5 días. Por suerte tenemos la vacuna, y en nuestro país está bastante extendido el uso de la vacuna en la yegua preñada, y si bien puede no evitar los brotes, puede disminuir bastante la prevalencia y la severidad de los signos. Y como todas las causas infecciosas de la diarrea, vamos a ver que es muy importante mantener medidas de bioseguridad. Bueno, otra causa de diarrea puede ser el coronavirus. Es bastante controversial la información sobre este virus, porque puede causar diarrea, pero no está especificado su significancia clínica, ni los factores de virulencia. Hay varios potrillos que indican que es bastante común encontrar coronavirus. Hay varios estudios que indican que es bastante común encontrar coronavirus en potrillos. Hay un estudio del 2014 de Kentucky, donde encontraron coronavirus hasta en el 30% de los potrillos con diarrea, pero lo más común era que este esté en conjunto con otro agente infeccioso. Y el diagnóstico es también bastante difícil. No estoy muy inmersa en los detalles de cómo es, pero yo he intentado hacer pruebas acá y me han dicho que siempre les da negativo, así que no sé cuál será la diferencia con las pruebas que hacen en Estados Unidos. Pero tenemos que tenerlo en cuenta porque pueden presentarse, y hay otros virus que todavía no están descritos y que también se sabe que pueden generar diarrea. Bien, pasando a las bacterias, los clostridios son una causa muy común de diarrea. Tenemos el Clostridium difficile y el perfringens, que se identifican bastante comúnmente en algunas zonas, y que pueden presentarse en la bosta de caballos y potrillos normales. Pueden causar brotes que pueden ser leves a fatales, pueden ser terribles los brotes de Clostridio. Los potrillos se pueden infectar a partir de las 12 horas de vida, y yo diría que antes también. Depende mucho de la carga bacteriana que haya, la contaminación del ambiente. Y lo que vamos a tener es una enteritis necrotizante en los peores casos, donde podemos encontrar intestinos como estos,
que como se podrán imaginar, esto genera mucho dolor en los potrillos, y es bastante común que por la presencia del cólico, el potrillo termine en cirugía, y si no se puede terminar la causa antes de que la condición empeore, y bueno, claramente para la cirugía, en cirugía no hay mucho para hacer. Como signos podemos tener dolor, distensión abdominal, deshidratación y toxemia. Puede presentarse sangre en las heces, aunque es inconsistente, no podemos determinar el diagnóstico solo por eso. Para diagnosticarlo podemos hacer ELISA en materia fecal para buscar la bacteria, antígenos de la bacteria y sus toxinas. Se puede hacer un aislamiento fecal, pero es difícil porque, bueno, por su condición de anaerobios y tampoco si su crecimiento determina que son causa de la enfermedad. Para diagnosticar la condición, podemos hacer ecografía para ver la severidad de los cambios en el intestino, hemograma de bioquímica para ver el estado del potrillo, y bueno, como dijimos, son importantes las medidas de bioseguridad, que después vamos a detallar. Como otra bacteria tenemos a la salmonela, que puede causar enteritis, y es muy común que la salmonela no se quede solo con la diarrea, sino que si se trata de potrillos chicos, terminen haciendo un cuadro séptico, donde el compromiso es generalizado. Algunos caballos sanos eliminan salmonela y pueden ser portadores, y pueden terminar generando casos clínicos si llega a afectarse a algún caballo. Los signos van a ser diarrea, depresión, debilidad, bastante común que lleguen a deshidratarse, porque como vimos en la foto anterior, la diarrea es muy líquida y con mucha frecuencia. Los potrillos no comen, van a tener fiebre. En general los glóbulos blancos bajan y después suben. Y bueno, como dijimos, es común los signos de sepsis, tenemos que estar muy atentos en los potrillos chicos, en los que sospechamos que la salmonela puede ser la causa del cuadro, porque si no hacemos un tratamiento agresivo pueden tener complicaciones severas, como vemos acá abajo hay un potrillo con uveitis y otro con artritis, ambos en casos de salmonelosis. El diagnóstico se puede hacer por cultivo de materia fecal, que tampoco es fácil porque la eliminación de la salmonela es intermitente. También se puede hacer un cultivo de sangre si sospechamos que el potrillo está séptico, para aislar la salmonela de ahí. Se puede hacer PCR, en algunos casos se hace el cultivo y PCR paralelo. Bueno, como dijimos antes, hemograma de bioquímica, ya vamos a ver más detalles, y medidas de bioseguridad. La diarrea por Escherichia coli, esto es complicado porque la identificación de Escherichia coli en la materia fecal no indica que sea una infección entérica primaria, porque obviamente en cualquier materia fecal hay Escherichia coli. Puede generar una diarrea leve a grave. Si la diarrea se asocia con septicemia, vamos a tener signos marcados. Puede pasar lo mismo que dijimos recién con la salmonela. El diagnóstico se basa, además de identificar la bacteria en las heces, de identificar sus toxinas, de tipificar la cepa. Se puede hacer cultivo de sangre también en los casos donde pensemos que haya septicemia. Puede tenerse en cuenta un cultivo si se hace el antibiograma y la Escherichia es resistente a los antibióticos con los que estamos tratando el cuadro. Podemos tenerlo en cuenta, pero es bastante difícil la interpretación, porque siempre nos quedamos con la duda de si puede llegar a tener algo que ver con el cuadro clínico o no. Bien, después, otra causa que se presenta en potrillos más grandes es la infección por la Lawsonia intracelularis, que está siendo cada vez más común en Argentina.
la Lawsonia genera una enteropatía proliferativa, como vemos en las fotos de abajo, con un gran engrosamiento de la pared del intestino. En general se dan potrillos entre 4 a 7 meses. La verdad que yo nunca vi un caso en un potrillo sin destetar, antes del destete. Está descrito, pero yo no vi. Y en los libros dice que puede ser en potrillos hasta 18 meses de edad. Yo también he visto casos en adultos. Puede afectar a varios animales en el mismo ara. Es bastante particular la presentación porque no siempre es bastante como caprichosa, como que no siempre los que están en contacto con los que se enferman van a tener Lawsonia sí o sí. Hay como mucha variación entre los lotes y los lugares. El inicio de la enfermedad es insidioso, es lento, y la realidad es que cuando vemos signos, la enfermedad ya está avanzada. Los signos pueden ser depresión, baja tasa de crecimiento, mala condición física, edema periférico, porque hay hipoproteinemia. En cuanto al tracto gastrointestinal, y a pesar de que lo pongo como una causa de diarrea, tenemos que tener en cuenta que no siempre hay diarrea. O sea, puede causar diarrea, pero no tenemos que quedarnos con la idea de que la Lawsonia es igual que diarrea, porque en general no hay diarrea. Y lo que vamos a ver, como dije recién, es una hipoproteinemia marcada, que es más grave de lo esperado en relación al cuadro de diarrea que tenemos, y que incluso en potrillos sin diarrea vamos a tener hipoproteinemia. Bueno, para diagnosticar la condición, lo que podemos hacer es, como lo más fácil, rápido y a mano, es controlar los niveles de proteínas de un potrillo en el que sospechamos que tiene Lawsonia, o de potrillos compañeros de uno que confirmamos un caso, porque la verdad que los niveles de proteína disminuyen marcadamente mucho antes de que se presenten signos clínicos. Se puede hacer serología, que las veces que yo he mandado lo hicieron en la Facultad de La Plata, calculo que seguirán haciendo. Se puede hacer PCR en la materia fecal, pero no hay que quedarse solo con este dato, porque puede dar falsos negativos, y podemos mandar una bosta que dé negativa, y no quiere decir que no hay que descartarlo. Y como parte del diagnóstico, en la ecografía vamos a ver un marcado engrosamiento en las paredes del intestino, pero la desventaja que tiene esta herramienta diagnóstica es que solo se ven cambios en casos muy avanzados. Tenemos que tenerlo en cuenta, porque tampoco quiere decir que si la ecografía está normal no estamos frente a un caso de Lawsonia. Acá tenemos algunos ejemplos de ecografía. En el de la izquierda se ve varias asas de intestino delgado con edema. Se ven como la típica imagen de rueda de carro, como si fuera el útero. Y en el lado derecho tenemos una imagen de un duodeno, también con la pared engrosada. En este caso es el único caso donde vi cambios en la pared del intestino grueso, en un caso de Lawsonia. Todo esto es la pared del intestino, no sé si ven el cursor, del colon. Esta potranca tuvo 1 de proteínas durante varios días, más de una semana, y se salvó. Pero fue el único caso donde vi que también se alteró el intestino grueso. Y a la derecha tenemos otro caso de engrosamiento de la pared del intestino delgado, más leve que los anteriores que vimos, pero también puede ser indicativo, puede ser un caso que fue agarrado más temprano. Bien, y como parte del tratamiento vamos a tener una terapia antibiótica. Yo en general uso tetraciclina y funcionan muy bien. Y como terapia de sostén vamos a tener que prestar atención al apoyo oncótico, porque obviamente
la disminución tan marcada de proteínas va a terminar trayendo algunas complicaciones y tenemos que intentar apoyar al potrillo con plasma o con coloides, que la verdad que los coloides son bastante complicados de conseguir y son caros, así que yo en general uso plasma. Pero por otro lado, tengo que decir que tampoco hay que volverse loco con subir las proteínas porque no responden como respondería un caballo normal. Hay que darle tiempo al antibiótico que funcione y a la pared del intestino que se acomode para dejar de perder proteínas. Pero bueno, en un principio en general es necesario pasar plasma. Bien, después otra causa infecciosa es el Rhodococcus X, que por supuesto lo más normal es que cause neumonía, y es bastante raro que se presente una diarrea solo, solo la presentación clínica de la diarrea sin la neumonía. Lo más común es que estén asociadas. La presentación clínica del Rhodococcus se da entre el primer mes y el cuarto mes, diría yo, como más común. Y lo difícil en este caso, como dijimos antes, es diferenciar si la diarrea está causada por la bacteria con la que tenemos el problema o por el antibiótico con el que lo estamos tratando. Y como otras causas menos comunes, y que no voy a entrar en detalle, podemos nombrar al Strongyloides westeris, que por lo que pude leer, estaba aumentando la prevalencia de casos de Strongyloides en Estados Unidos estos últimos años, porque no se usa la ivermectina en los potrillos, y empezaron a aparecer casos. Yo personalmente nunca tuve. Y después tenemos giardia, cryptosporidios y coccidios, que pueden causar diarrea, sobre todo en potrillos inmunosuprimidos. Bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos dos situaciones. Una es el diagnóstico clínico de la diarrea, que es bastante sencillo de decir este potrillo tiene diarrea, y otro es el diagnóstico etiológico. Son dos cosas diferentes que vamos a detallar. En cuanto al diagnóstico etiológico, vamos a intentar recabar la mayor cantidad de datos que podamos para llegar a una conclusión, pero lamentablemente tengo que decirlo que no es muy fácil. Vamos a sacar muestras de materia fecal para hacer cultivo y antibiograma. Lo ideal es utilizar distintos medios de cultivo, y también podemos determinar la presencia de toxinas, como dije hoy, de los clostridios y de la Escherichia coli, y la presencia de parásitos o huevos de parásitos. Según la literatura, solo en el 50% de los casos de diarrea se llega a un diagnóstico etiológico específico, si se pone toda la plata y se tiene a disposición las pruebas para realizar. Y en mi experiencia, este porcentaje es bastante menor al 50%, y voy a comentar muy brevemente sobre el estudio que comentó Diego, que hicimos en el 2015 para un laboratorio que quería probar un producto para diarreas. Tratamos 81 potrillos menores a 4 meses, y además de esos 81 potrillos tuvimos una potranca que no ingresó al estudio porque no cumplía con los criterios de inclusión, porque tenía diarrea con sangre, pero bueno, también la voy a nombrar para el tema del diagnóstico. Nosotros en estos 81 potrillos lo que hicimos fue intentar utilizar todas las herramientas diagnósticas que teníamos en ese momento al alcance. Hay que pensar que la logística de esto es bastante complicada, entonces,
hicimos el abanico de diagnóstico etiológico más abarcativo que pudimos. Mandamos muestras en agar XLD y agar sangre para el aislamiento de distintas bacterias. Mandamos muestras en 3 días consecutivos en medio Cari y Blair, que se sembraron en caldo selenito, y además del cultivo para salmonella específico, también después se hizo PCR. Hicimos prueba de ELISA para antígeno de rotavirus, para toxina y antígeno de Clostridium difficile, y para enterotoxina de Clostridium perfringens. De estos 81 potrillos, que en realidad fueron 82, solo en el 66,6% del total pudimos realizar todas las pruebas. Ahora vamos a hablar de esto. Esto sería la población evaluable. Y acá tenemos una tabla de los resultados, que no me voy a detener mucho en esto, pero es para que vean el bajo número de potrillos en los que tuvimos resultados positivos, y que encima estos resultados positivos no significan necesariamente una relación etiológica con la diarrea. Acá solo les aclaro que en caso de Corynebacterium lo pusimos porque se aisló de muchas bostas, pero no tiene implicancia clínica en este caso. Solo en un caso de los 82 pudimos determinar la presencia de salmonella, y fue por PCR, porque en el cultivo había crecido, pero no pudieron terminar de hacer el reconocimiento de la bacteria. Y en los casos de que aislamos clostridios, que detectamos antígeno de clostridio, en ningún caso, incluido el caso de la potranca que tenía diarrea con sangre, que tenía en la ecografía se veía aire, gas, en la pared del intestino, y que se murió al ratito que llegó, tenía mucho dolor abdominal. La verdad era un caso muy complicado, ni siquiera en ese que clínicamente era muy probable que fuera un caso de clostridio, pudimos detectar toxinas. Y rotavirus, para nuestra sorpresa, solo pudimos detectar en 3 casos. Obviamente que justo no tuvimos participación en ningún brote de rotavirus, porque si no este porcentaje hubiese aumentado, pero la verdad que pensamos que íbamos a tener más número de potrillos que eran positivos a rotavirus. Bueno, entonces, como conclusión de esto, en 23 casos pudimos tener resultados positivos, que es el 28% del total de potrillos ingresados, pero de la población evaluable, que es la que les dije que pudimos hacer todos los estudios, es el 42%. Así que, haciendo todo el esfuerzo que pudimos en ese momento, teniendo la posibilidad económica, hay varios de los test de los ELISA que los trajimos de afuera, los hacíamos nosotros, después del resto de las pruebas las mandábamos a varios laboratorios distintos. Aún en esas condiciones no pudimos llegar al 50%, como dice la literatura del diagnóstico etiológico, pero además de eso, todo lo de la tabla que les mostré, ni siquiera en los que aislamos alguna de las bacterias o detectamos antígenos de Clostridio, por ejemplo, tuvimos la certeza de tener un diagnóstico definitivo. La dificultad de lograr el diagnóstico etiológico puede deberse a la toma de muestra, por un lado a tener los elementos en el momento y el lugar indicados, y por el otro a poder tener la muestra, porque la verdad que, aunque parezca muy simple, por supuesto que un hisopado rectal lo podemos hacer, pero para las muestras que necesitan más volumen de bosta, como pueden ser los ELISA, esos que hacíamos nosotros, había casos en los que se nos complicaba mucho, aún siendo 10 personas trabajando en función de esto, recolectar materia fecal del potrillo cuando
antes de iniciar el tratamiento. Después, otra gran limitación es la disponibilidad de las pruebas diagnósticas, perdón, ahí está mal escrito, de las pruebas diagnósticas, y bueno, la interpretación de los resultados también es una traba, porque podemos aislar agentes que no impliquen que sean la causa de la diarrea. De todos modos hay que intentarlo, sobre todo en brotes o lugares con potencial para desarrollar brotes muy fácilmente, con alta carga de caballos, porque por supuesto que tener la certeza del diagnóstico etiológico permite instaurar un tratamiento correcto y las medidas de prevención. Bien, siguiendo por la parte más clínica del diagnóstico, tenemos que hacer una completa anamnesis, donde tenemos que tener en cuenta la edad y el número de afectados, el plan sanitario, la posibilidad de que haya falla en la transferencia pasiva, el tratamiento previo con antibióticos, todos los datos que podamos reunir para orientarnos hacia alguna causa, el examen clínico, que ya lo vamos a hablar después. En cuanto al análisis de sangre, podemos realizar una hematología sobre todo para hacer un seguimiento del tratamiento, un hemocultivo, como dijimos, en los casos de los potrillos más chicos, que sabemos que tienen mayor probabilidad de desarrollar sepsis, el hemocultivo puede ser muy útil para asegurarnos que lo que está creciendo es la causa del cuadro clínico. Es bastante difícil obtener un resultado positivo en un hemocultivo, pero también vale la pena intentarlo porque es muy útil. La medición de inmunoglobulinas también es importante tenerlo en cuenta en los potrillos chicos, y algo que tenemos que tener en cuenta es que el potrillo puede haber tenido una medición de inmunoglobulinas normal cuando nació, cuando se hace de rutina, pero si después se infectó y presenta el cuadro de diarrea, puede estar consumiendo anticuerpos, entonces es importante rechequear las inmunoglobulinas y evaluar la necesidad de pasar plasma si es necesario. La glucemia también es importante de prestar atención a los potrillos más chicos, que como sabemos no tienen reserva y no tienen capacidad de regular la glucemia, sobre todo cuando están sin mamar. La creatinina es un dato importantísimo a tener en cuenta, porque claramente por la condición es muy probable que el potrillo desarrolle una deshidratación y esto termine en una falla renal si no lo revertimos, y sobre todo si encima usamos drogas que puedan terminar dañando el riñón. El control de proteínas y hematocrito también es muy útil sobre todo para hacer un seguimiento en el tratamiento, y los electrolitos y el estado ácido base, la verdad que también son muy importantes. Desgraciadamente en condiciones de campo es bastante difícil tener este dato, pero es muy útil. Y también como parte del diagnóstico vamos a hablar de la ecografía. En cuanto al cuadro clínico, dijimos que tenemos un abanico de posibilidades, desde una diarrea leve hasta un potrillo choqueado en el piso. Tenemos que diferenciar la condición para determinar la agresividad del tratamiento que necesitamos. En cuanto a la consistencia de la materia fecal, podemos tener materia fecal pastosa, acuosa o directamente agua, con diferentes olores. Pero también tenemos que tener en cuenta que podemos tener este potrillo que, como vemos, no está manchado con diarrea, está con la cola levantada, probablemente está incómodo, y tenemos que tenerlo presente porque puede haber casos en los que el potrillo
o todavía no tiene diarrea porque está con hilio y todavía no está alargando el contenido líquido que tiene, o es tan líquida la diarrea que larga que no mancha la cola ni le mancha el periné y no la vemos. Entonces, si nos confiamos solo en eso, podemos pasar por alto algún caso como el de este potrillo. También podemos tener signos de dolor abdominal, aumento en la motilidad, que es lo más común, pero también tenemos que tener presente que podemos tener hilio, que el potrillo esté sin nada de ruido, sin nada de motilidad, en la ecografía se ve todo quieto, con distensión abdominal, y ese potrillo, por más que no esté eliminando la bosta, también tiene diarrea. Bien, y depende el avance del cuadro clínico, vamos a ver signos de deshidratación, ojos hundidos, las mucosas secas, vamos a ver potrillos deprimidos, que no comen, muchas veces tienen la cara toda manchada con leche porque se ponen abajo de la ubre de la yegua y no maman, y la yegua se ordeña. Potrillos débiles, podemos tener hipersalivación o bruxismo, en casos de que además se complique con úlceras gástricas. Podemos tener fiebre, o también potrillos en hipotermia si están con compromiso cardiovascular, sobre todo en los potrillos más chicos. Y en estos también podemos ver signos de sepsis y de inflamación, de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a los desequilibrios electrolíticos, principalmente lo que vamos a tener es disminución del potasio y del bicarbonato, una acidosis metabólica, que encima puede complicarse o agravarse más por una acidosis láctica, por falta de perfusión tisular, por la deshidratación, y una disminución del sodio que va a causar signos neurológicos, una depresión marcada que si no la revertimos con fluidos, puede terminar con la muerte del potrillo. Bueno, y por último, en cuanto al diagnóstico, vamos a hablar de la ecografía. En este caso tenemos una imagen donde se ven las asas de intestino distendidas, quietas, con contenido líquido, y las paredes engrosadas. Las paredes tienen que medir como mucho 0,3 centímetros, y muchas veces lo que hacemos, como es difícil determinar hasta dónde llega la pared de un asa, es medir la unión de las dos paredes y dividir esa unión en dos. Acá vemos que estas dos paredes miden casi 1 centímetro juntas. Otra cosa para la que es muy útil la ecografía es para determinar si el potrillo tiene distensión gástrica. Es bastante común en los potrillos que por el hilio terminen generando una distensión del estómago que, como sabemos, no la pueden resolver y puede llegar a terminar el potrillo con el estómago roto si no lo detectamos a tiempo y no lo sondeamos para sacarle el reflujo. Así que es muy útil chequear, que incluso se puede hacer con un transductor transrectal, que son más fáciles, más probables de tener a mano, el tamaño del estómago, y en este caso no solo el tamaño que está agrandado, sino que tenemos una interfase donde se ve que el estómago está lleno de líquido y que hay gas. En estos casos es muy importante sondear al potrillo, sacarle el reflujo, podemos dejar la sonda puesta o repetir el sondaje más tarde y dejarlos sin comer. En otros casos podemos ver contenido líquido en el colon, como se puede ver en esta ecografía. Si esta imagen fuera en tiempo real, veríamos todo esto, este contenido, estas partículas moviéndose, bien líquido. Este es otro ejemplo con un transductor transrectal, donde vemos todo este contenido dentro del colon, líquido. Y este ejemplo, un poco más severo, donde tenemos un engrosamiento de la pared del colon, también contenido líquido. Bien, y en cuanto al tratamiento, la agresividad del tratamiento depende del cuadro clínico. Tenemos que tener en cuenta lo que hablamos del diagnóstico etiológico.
si bien es importante tener un diagnóstico etiológico para orientar el tratamiento, tenemos que empezar a tratar antes de tener un diagnóstico, intentar abarcar todas las posibilidades, cubrir al potrillo lo más posible, porque como sabemos los que trabajamos con potrillos, las horas son muy valiosas, y un potrillo en un día puede determinar si va a vivir o va a morir. Hay veces que por más que hagamos todo nuestro esfuerzo, igual quieren morir, pero muchas veces responden muy bien al tratamiento, y la realidad es que nos conviene ser más agresivos de lo que parece para salvar al potrillo, y no al revés, quedarnos cortos con el tratamiento y terminar lamentando que el potrillo se complicó más de lo que esperábamos. En cuanto al tratamiento, es importante reevaluar regularmente al potrillo, la hidratación, el cuadro clínico, los cambios en el laboratorio, y en casos un poco más crónicos o más que se alargan más en el tiempo, hacer un seguimiento del peso y de la condición corporal. Tenemos que tener en cuenta nosotros, y transmitirlo a los dueños de los caballos, que el tratamiento para la diarrea, sobre todo en los casos clínicos más complicados, consume tiempo y plata, y tenemos que tenerlo en cuenta para cuando decidimos iniciarlo, que hay que tener paciencia y plata. Bien, como parte del tratamiento vamos a generar un soporte nutricional con el potrillo. El tema de la lactancia es bastante controversial en las diarreas, porque por un lado necesitamos que el intestino tenga un reposo para poder recuperarse, y por el otro necesitamos que no empeore la deshidratación si el potrillo no está mamando, y mantener el aporte nutricional y inmune de los enterocitos. Entonces, en general, lo que yo hago es permitirles mamar poca cantidad regularmente. En general, les ponemos una trompeta para que no mamen, y se la sacamos 1 o 2 minutos cada 2 horas durante el primer día de la presentación clínica. La verdad que a mí esto me funciona muy bien, me parece súper importante, parece algo por ahí que no parece tan significativo, pero para mí, en mi experiencia clínica, hace una diferencia con el tiempo de recuperación del potrillo. En los casos más severos, como pueden ser algunos casos de clostridios, nos conviene suspender la alimentación y tener otro tipo de soporte energético para dar un reposo total al intestino. Como parte del soporte nutricional tenemos que tener en cuenta lo que hablamos de la lactasa, de la suplementación con lactasa, en casos en los que sospechemos que puede haber un daño en la pared del intestino, y nutrición parenteral, que vamos a tener en cuenta como aporte energético en los casos en los que los potrillos no mamen, o mamen menos de lo que corresponde. Vamos a tener que hacer un soporte energético. Lo ideal sería con nutrición parenteral. En condiciones de campo es bastante difícil de aplicar, no imposible, pero es complicado, y además es bastante complicado de conseguir. En general lo que se hace es hacer un soporte un poco más básico con dextrosa, pero tenemos que tener en cuenta que eso no va a cubrir los requerimientos energéticos del potrillo. Bueno, la fluidoterapia, como ya dije varias veces, es una parte esencial del tratamiento de la diarrea. Tiene como objetivo corregir la hipovolemia y la acidosis metabólica, y tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar siempre fluidos isotónicos y nunca hipotónicos, como puede ser la dextrosa al 5% sola, utilizada sola, porque vamos a empeorar la condición cardiovascular. Entonces, en general, lo que usamos es Ringer lactato. Y a este Ringer
utilizado como base de la fluidoterapia, podemos suplementarlo con dextrosa, por lo que comenté recién del apoyo, de la necesidad de apoyar energéticamente al potrillo si estamos limitando el consumo de leche. La dextrosa debe administrarse a una tasa de 5 a 8 miligramos por kilo por minuto, y lo que nos conviene hacer es diluirla en las soluciones con electrolitos. Lo que hacemos comúnmente es usar dextrosa al 50, diluida en el Ringer. Para que se den una idea, para un potrillo de 100 kilos, con 100 mililitros de dextrosa en 1 litro de Ringer, estaríamos armando una solución al 5%, y sería un goteo como para pasar en 2 horas. Lo ideal sería hacer una suplementación con un goteo continuo, y en los casos en los que no se pueda mantener el potrillo conectado constantemente, tenemos que tener en cuenta, por un lado, que los fluidos de reemplazo del déficit o de resucitación, como se dicen, a esos fluidos no le tenemos que poner dextrosa, y que en el momento que pasemos los fluidos que no van a ser constantes no los podemos pasar en bolo a chorro si le estamos administrando dextrosa. Cloruro de potasio, como dije, era uno de los electrolitos que más comúnmente se alteraba, y que es importantísimo restablecer a un nivel normal. Podemos agregar ampollas de cloruro de potasio a la fluidoterapia. Esto hay que hacerlo bastante cuidadosamente porque podemos tener efectos adversos si nos pasamos con la dosis. Hay una fórmula para calcularlo. Y también hay que tener cuidado con la velocidad de administración. Pero otra opción bastante más práctica y más segura es administrar potasio oral, que se da con sal light, que es una sal baja en sodio que tiene potasio. Para un potrillo de 50 kilos, por ejemplo, 4 gramos cada 8 horas le cubriría el déficit calculado como común, y es mucho más seguro, pero por supuesto que lo ideal es administrarlo endovenoso. El bicarbonato también se puede suministrar con los fluidos, calculándolo con esa fórmula, y el calcio, que la verdad que yo en general no lo uso, pero también se puede suplementar. Lo único que hay que tener en cuenta es que no se puede dar junto con el bicarbonato. Bien, como parte de los fluidos, también vamos a tener a los coloides para utilizarlos como reemplazo de proteínas plasmáticas. Como dijimos, tenemos el plasma y los coloides sintéticos. Los coloides sintéticos son más hay más probabilidades de causar efectos adversos, sobre todo en la hemostasia, en los factores de la coagulación, en potrillos que en adultos. Yo la verdad que no uso nunca coloides, y la verdad que también son bastante difíciles de conseguir. Y bueno, y la nutrición parenteral, que ya hablé de la nutrición parenteral, pero está acá para que nos acordemos que si estamos dando nutrición parenteral lo tenemos que tener en cuenta en el volumen de fluidos que estamos administrando. Para hacer la cuenta de fluidos tenemos que tener en cuenta el volumen de nutrición también que le estamos dando. Y en cuanto a la fluidoterapia, si el plan de fluidos que instauramos inicialmente no resulta como esperábamos, tenemos que reevaluar el equino, porque tal vez esté teniendo más pérdidas de las que pensábamos, el tipo de fluidos que administramos, porque por ejemplo estamos administrando un Ringer y el potrillo tiene las proteínas muy bajas, entonces el Ringer ese no va a quedar en el espacio vascular como necesitamos. Y reevaluar el volumen de líquido que estamos administrando, porque puede ser inferior o superior al adecuado. El volumen de fluidos que vamos a administrar va a depender del déficit de reemplazo, lo que ya perdió y tenemos que reemplazar, las pérdidas que esperamos que tenga por la diarrea y los requisitos de mantenimiento. En cuanto al déficit, lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos la suerte de agarrar un caso lo suficientemente temprano para que el potrillo no esté deshidratado,
no tenemos que dejar que se deshidrate, obviamente. Y cualquier potrillo, sobre todo en los primeros días de vida, que quede sin mamar o que mame menos de lo normal, va a necesitar un soporte de fluidoterapia para evitar la deshidratación. Bien, el déficit se calcula en un potrillo que ya está deshidratado, el porcentaje de deshidratación por el peso corporal, y hay casos en los que puede no ser necesario reemplazar todo el déficit estimado. Especialmente en los potrillos que nosotros empezamos a pasar fluidos y mejora la condición clínica y pueden empezar a mamar y se sienten mejor, en ese caso van a reemplazar los fluidos del déficit por la leche. Y en cuanto a las pérdidas, con una diarrea grave tenemos que tener en cuenta que los requerimientos van a ser el doble o el triple del mantenimiento normal. Los requisitos de mantenimiento son 2 a 4 mililitros por kilo por hora, que en un potrillo de 100 kilos son de 5 a casi 9 litros por día. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque hay veces que decimos, le pasé 1 litro de fluidos y ya está, y en realidad estamos muy por abajo de lo que el potrillo necesita para mantenerse, y además tenemos que tener en cuenta lo que ya perdió si es que ya lo agarramos deshidratado. Bien, tenemos que tener en cuenta que la fluidoterapia es un proceso dinámico, que no podemos establecer al principio del cuadro cómo lo vamos a manejar, y tenemos que ser flexibles y estar atentos a la respuesta del potrillo, a la respuesta al tratamiento general, y a adaptarnos a eso para lograr mejores resultados. En cuanto a los antibióticos, la elección depende de la causa sospechada, pero a la vez, si no sospechamos de una causa bacteriana, tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar la translocación bacteriana, y para esto les muestro un esquema que tomé prestado en una presentación de Ramiro Toribio, que me parece muy, muy representativa. Acá vemos la pared del intestino, con necrosis de las células que se desprenden, y por supuesto en la luz del intestino tenemos bacterias que van a aprovechar esas zonas de necrosis para ingresar al torrente sanguíneo. Entonces lo que tenemos que evitar o tenemos que intentar frenar es el efecto de estas bacterias en la sangre. Y además este esquema me parece representativo también porque muestra la gran cantidad de glóbulos blancos que se presentan en la zona donde tenemos este daño, y esto lo vemos claramente reflejado en la sangre cuando hacemos una sangre con un potrillo que empieza con diarrea. Normalmente tenemos los glóbulos blancos bajos y estamos ante un cuadro infeccioso. Es porque en la zona hay una gran concentración de glóbulos blancos. Bien, entonces decía que aunque no sospechemos que la causa sea una bacteria, por ejemplo en un caso de que sepamos que es un rotavirus, o en un caso del huérfano con diarrea por el sustituto lácteo, igual vamos a usar antibióticos para cubrirlo. En general usamos una combinación de amplio espectro con aminoglucósidos, gentamicina o amicacina. La amicacina, como sabemos, es de elección en los potrillos porque tiene menos efectos adversos. Lo vamos a combinar con betalactámicos, como puede ser penicilina sódica o ceftiofur, que sería lo ideal, y para completar el espectro, metronidazol para cubrir los anaerobios. Bien, como parte del tratamiento también vamos a administrar protectores de mucosa. Tenemos que tener en cuenta que, de mucosa gástrica, tenemos que tener en cuenta que los potrillos con diarrea están ante una situación de estrés, en general con limitación de la alimentación, y además con uso de drogas que pueden causar úlceras. Entonces tenemos una mayor probabilidad de desarrollar úlceras. Como protectores de mucosa podemos usar omeprazol, ranitidina o sucralfato.
la elección o la combinación, porque podemos hasta llegar a usar los 3 a la vez, va a depender del cuadro. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es que si el potrillo está con reflujo, vamos a evitar la vía oral para la administración de estas drogas, excepto el supralfato, que también podemos darlo para que genere un efecto local en el esófago, pero vamos a elegir la ranitidina endovenosa en este caso. Bueno, como antidiarreicos, que está puesto entre comillas porque me parece un poco ambiciosa la categorización del producto, como si solo con esto fuéramos a frenar la diarrea. Tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los casos el antidiarreico solo no va a funcionar y que tenemos que también utilizar todo el tratamiento del que ya estoy hablando. En los casos menos severos vamos a tener buena respuesta, tal vez si hubiesen curado solos también sin la administración de estos productos, pero tenemos que tener en cuenta que solos en general no alcanzan. Dentro de esta categoría podemos nombrar el Biosponge, que yo lo uso mucho, el Biosponge o su equivalente nacional, me parece muy útil. El Protecto Enteropectin, el Biosponge, lo que hace es neutralizar toxinas, tiene un efecto local. El Protecto Enteropectin, que está es muy utilizado en nuestro país. A mí no me gusta mucho porque hay que dar gran volumen, y si estamos considerando que el potrillo necesita un reposo intestinal, es como demasiado dar eso una sola vez. A mí me gustan más estas otras opciones, que podemos dar menor cantidad más veces en el día. Obviamente que va a depender del cuadro y de la disponibilidad de gente que tengamos. También usamos el bismuto, que a mí me gusta también usarlo, y Neonorm es el producto que probamos en el estudio que les conté de las pruebas diagnósticas, que es en pasta, muy práctico, lo dábamos 2 veces por día, funcionó muy bien en los potrillos, pero desgraciadamente no lo tenemos en el país. Y bueno, como parte del tratamiento también vamos a evaluar la posibilidad de dar probióticos, que bueno, son microorganismos vivos que no son patógenos y que en teoría colaboran con el equilibrio de la flora y el funcionamiento del intestino. Hay muchos estudios sobre probióticos, pero la verdad que ninguno es contundente. De todos modos, yo los uso, me parece que no hacen mal y es medio subjetivo y difícil de establecer si son útiles o no, pero bueno, yo los uso como parte del tratamiento y tengo buenos resultados. Usamos Actimel o si no las levaduras o probióticos que vienen en polvo. Bueno, en cuanto a los analgésicos y antiinflamatorios, yo uso bastante analgésicos y antiinflamatorios con los cuidados pertinentes, pero los uso en los casos en los que, por ejemplo, esta ecografía, tenemos el intestino engrosado, la pared del intestino engrosado, como para desinflamar el intestino. Los uso, por supuesto, en casos en los que los potrillos están con dolor abdominal, y en estos casos en los que los potrillos están muy tranquilos, al lado de la madre, se quedan al lado de la ubre y no maman y no se definen si están bien o mal, si están cómodos o incómodos. En esos casos también suelo usar analgésicos, al menos los primeros días del cuadro, y bueno, hay muchas veces que notamos diferencias. Podemos usar la buscapina como antiespasmódico en los casos de dolor abdominal más fuerte. Podemos usar butorfanol combinado con silacina. Yo uso bastante meloxicam en los que dejo con analgésico antiinflamatorio de rutina. Y Flunix, para mí sería la última opción,
porque tenemos que tener cuidado en los potrillos chiquitos o deshidratados con el riñón. La verdad que prefiero no usarlo. El meloxicam es más selectivo que el Flunix y tiene menos efectos adversos. Yo la verdad que nunca tuve problema con el meloxicam, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que el uso de los analgésicos tiene que estar respaldado de un soporte con fluidoterapia para no generar efectos adversos. Bueno, no hablé mucho de parásitos porque no son tan comunes las causas de diarrea parasitarias en los potrillos chicos, pero en caso de tener que descartar esa causa, vamos a usar pebendazol y piperacina. Y otra cosa importante en cuanto al tratamiento son los cuidados de enfermería, mantener al potrillo limpio, seco, confortable, limpiándole la cola para evitar este tipo de lesiones. Los potrillos que están en cama en general están con un pañal y se limpian y se secan, y tenemos que estar bastante atentos a que el potrillo no termine así. Y por último, como dije, en las causas infecciosas de diarrea, es muy importante que tengamos en cuenta los protocolos de bioseguridad para limitar los contagios. La verdad que es bastante engorroso y lleva energía y organización, pero tenemos que tener en cuenta que vale la pena porque nos va a ahorrar trabajo, porque va a limitar el contagio de los potrillos. Podemos usar pediluvios con antisépticos que hay que cambiarlos. Hay que renovar el agua de los desinfectantes, el agua con los desinfectantes de los pediluvios periódicamente. Podemos usar botas, mamelucos, botas descartables. Lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que son descartables, o algunos que son lavables, pero que no tenemos que usarlo el mismo durante mucho tiempo, porque si no dejan de ser protectores, porque van a estar contaminados de adentro y de afuera. Tenemos que usar siempre guantes, lavarnos las manos y desinfectar todo lo que sea posible. Ya sé que en condiciones a campo es bastante difícil lograr esto, pero en los casos de que tengamos brotes tenemos que hacer el esfuerzo de disminuir el contagio para cortar el brote. Bueno, muchas gracias. Bueno, Martina, muy bueno, muy claro, se escuchó todo. Hay un par de preguntas ahí de algunos colegas. Marcelo Otero, creo que era uno que tenía una pregunta. Si estás, Marcelo, te habilitamos el micrófono o habilitarlo vos. Después en el chat hay algunas otras preguntas. Pues si está Marcelo, le doy, porque era el primero, y si no... Baldini Padre anda por ahí, también quería una pregunta, así que está a hablar. Y después Flor te pregunta, Marti, si cada cuánto recomendás sacar sangre para tomar decisiones en cuanto a la fluidoterapia. La verdad que yo no calculo que se está refiriendo al hematocrito, obviamente. Intento no guiarme tanto por el hematocrito como sí por la condición clínica del potrillo. La verdad que la diferencia cuando empezás a tratar un potrillo, lo rehidratás, si no está muy complicado, cambia la actitud, cambian las mucosas. Tenemos que tener en cuenta también la frecuencia cardíaca, por ejemplo. El hematocrito lo podemos utilizar, pero en general decimos que no hay que tratar el hematocrito, sino el caballo. Entonces, la verdad que no tengo definido sí, no sé, más por la clínica, digamos. Una frecuencia, caso. Sí. Después hay dos preguntas, Martina, del tema del Actimel, la dosis y la frecuencia, más o menos. Yo intento dar medio Actimel, en lo posible cada 4 horas. En los casos en los que no se pueda cumplir esto, que en condiciones a campo en general es difícil, podemos dar más volumen
con menos frecuencia. Está. Y ahí Gonzalo Ray, que no tiene micrófono, a ver si le entiendo, dice que hagas mención con algún detalle más del uso de los probióticos, qué presentaciones comerciales usaste, y debe ser si la transfusión, debe ser transfaunación. Transfaunación. Sí, transfaunación, sí. Así, si tuviste problemas de manejo o casos de diarrea con sustitutos lácteos comerciales, ¿cuál sería de tu elección la fórmula más indicada? Con respecto a los probióticos, yo suelo usar Actimel, y no uso unas levaduras que se llaman Procreatin, que vienen en polvo, que no me acuerdo la dosis, pero de todos modos son cosas que no vamos a tener problemas si damos más de lo indicado. Y hay otro que se llama Lactobio, que hace bastante que no lo uso, pero también lo he utilizado. Después, transfaunación. La verdad que muy pocas veces hago, en general en potrillos, he hecho en algunos potrillos más grandes que tienen un cuadro bastante intermitente, que están bosteando bien unos días y después vuelven a tener una diarrea, y después otra vez bostean bien y después vuelven a tener una diarrea, y ya no son casos en los que podamos sospechar una causa infecciosa ni nada de eso. En esos casos yo he probado y me ha funcionado bien, sin problema, pero no es lo más común, la verdad. No he usado nunca en potrillos chiquitos. No me acuerdo qué otra pregunta había. Dice de los sustitutos. Sí. Los sustitutos, no sé si me está preguntando de las marcas, el de la Volat en general es bastante seguro, pero hay que hacer hincapié más que nada, más que en la marca del sustituto, por supuesto que es un sustituto para potrillos, pero sobre todo en el tema de la temperatura y la concentración, y que esté bien mezclado, y que no le den lo mismo que sobró, se lo vuelvan a dar, todo eso que expliqué, es más importante que el sustituto. Y si no consiguen sustituto para potrillos, se puede hacer una mezcla con leche entera, leche descremada y lactosa, que no me acuerdo ahora, no sé si Susana está escuchando, no me acuerdo exactamente las proporciones, pero eso también funciona muy bien. Otra pregunta, Martina, dice que ¿qué procinético usarías en casos de ilio? Este es un tema un poco complicado. Se puede usar lidocaína y se puede usar neostigmina. En general, intentamos no usarlo porque podemos tener algunas complicaciones. Yo nunca tuve ningún problema, pero soy bastante cuidadosa con el uso. La neostigmina me gusta bastante para los casos donde hay colitis, y funciona bien, pero en general espero para usarlos, espero a ver cómo responden al reposo intestinal. Obviamente que si tienen reflujo, sondeamos y tengamos el reflujo, quedan en ayuno, la fluidoterapia y el tratamiento antibiótico, y lo más probable es que respondan a eso. Si no responden, se puede usar lidocaína en goteo continuo. Hay algunos mitos que no sé si están justificados de que la lidocaína puede generar insuscepciones en potrillos. La verdad que yo he hablado con bastante gente, cuando estuve en Estados Unidos lo pregunté y lo usaban bastante y no tenían problema, pero yo no lo hago de rutina. Martina, otra pregunta dice que con respecto a la suplementación parenteral, si puede usarse soluciones compuestas que ya tengan sodio, potasio, dextrosa. No entiendo la pregunta. La nutrición parenteral es una formulación comercial que ya viene con lípidos, aminoácidos y hidratos de carbono que vos podés mezclar, y que hay que hacer un cálculo de los requerimientos energéticos y en la velocidad para pasarla.
Después, el potasio y los electrolitos están suplementados en los fluidos si usas ríngero fisiológica, pero no en la concentración necesaria para normalizarlo si tuviste gran pérdida. Y en cuanto a la dextrosa, no sé a qué se refiere. Lo que yo no sé si quedó claro lo que quise decir, pero no usamos dextrosa sola, sino que lo que hacemos es Sí, en realidad quiso referirse a fluidoterapia en general. Claro, porque si estamos pasando dextrosa sola, es un fluido hipotónico que va a generar mayor desbalance en el equilibrio del hidroelectrolítico del potrillo en vez de ayudarlo. Exacto. Bueno, otra pregunta. Arturo tenía una pregunta, después sigo con otras del chat. Bueno, primero felicitarte, Martina, porque la verdad, muy clarito. Y Gracias. Hay más de una felicitación en el chat, no te las dije todas, pero un montón. Bueno, gracias. Perdonen por la voz, estoy casi como que llegué con la voz justa. Una pregunta, Martina. Cuando vos tenés que definir la utilización de un antidiarreico oral frente a una situación de ahora, y empezar por dar algo, porque a veces no estás en contacto con tantos, digamos, con tanta terapéutica. ¿Vos qué recomendás? ¿Un antidiarreico con antibiótico o un antidiarreico sin antibiótico? No, sin antibiótico. Sin antibiótico. Nunca, la verdad que en general no uso antidiarreicos que tengan antibióticos. No me parece muy lógica la aplicación. Me parece preferible aprovechar el efecto antidiarreico, como decía hoy, que en general puede ser suficientemente antidiarreico en un caso leve, pero no va a ser suficientemente antidiarreico como para frenar la diarrea en un caso severo. Pero Sí. prefiero priorizar eso, el efecto antidiarreico, que utilizar un antibiótico oral. Muy bien, gracias. Ahora, antes de leer un par de preguntas más que hay, una pregunta que te hago yo. Dijiste que en los potrillos, a veces, según los casos, con úlcera, mezclabas el sulfato, omeprazol y ranitidina. Yo he trabajado un poco en eso y estoy en desacuerdo, pero yo estoy en desacuerdo un poco por experiencia, más que nada en adultos, no en potrillos. Entonces te quería preguntar el por qué usas eso y de esa manera. Mirá, porque digo, o sea, yo me refiero al mecanismo de acción que tiene como H2 la ranitidina y el omeprazol en la bomba de protones, entonces como que ahí no se deberían usar desde el punto de vista farmacológico, por eso te pregunto. No. Pero muchas veces hacemos muchas de esas cosas que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, por eso que te lo pregunto. Tal cual. Probablemente me expresé mal y en general no uso todo junto. Sí suelo combinar omeprazol o ranitidina con sucralfato. Sucralfato lo usamos bastante en los potrillos, a diferencia de los adultos, que no es tan común. Pero la verdad que te soy sincera, en casos en que sospecho de úlceras, hay veces que sí, como con mayor probabilidad o con una sospecha más fundada de que el potrillo tiene úlcera, hay veces que sí he usado las tres cosas, y la verdad que es como vos decís, que no es lo ideal, pero ante la desesperación de que el potrillo se le rompa el estómago, doy todo lo que puedo. Después, una pregunta había, Martina, si has utilizado el loperamida diarrea cuando tiene varios días. No, la verdad que no tengo experiencia, no sé si alguien tiene, está bueno que lo comparta porque la verdad que no. Claro, y después de la ivermectina, o sea, ¿qué plan sanitario recomendás usar en potrillos? ¿A partir de qué edad? ¿Qué antiparasitario y si la ivermectina la usás a temprana edad? No, yo no uso ivermectina. La ivermectina está contraindicada en potrillos menores a 3 meses porque puede generar signos neurológicos. No es lo más común, y la verdad que yo en mis primeros trabajos he utilizado ivermectina y nunca tuve problema, y sé que se usa un montón en un montón de lugares y todo el mundo te dice nunca tuve problema, pero son esas cosas que alguna vez te pasa y después te arrepentís porque puede ser
suficientemente grave como para arruinar un potrillo, y la verdad que yo con esas cosas soy bastante respetuosa de intentar, si hay otras drogas que sabemos que son seguras y que van a funcionar para lo que queremos cubrir, intento usar eso. Y yo en potrillos uso febendazol y piperacina en general al primer y segundo mes, o al segundo y tercer mes, según el lugar y la carga parasitaria. Pero ivermectina evito dar los primeros meses. Martina, Luciana pregunta si usás, vendría el sorbitol endovenoso, el Gacin, y en qué casos si lo usás. No, no lo uso. En los Y con respecto a la transfusión de plasma, para utilizarlo, ¿te basás en una nueva medición de IG? ¿O por más que el nacimiento haya dado normal o no? ¿O en base a qué lo calculás los litros a transfundir? Sí, se pueden dar distintos casos en cuanto al plasma. Puede ser un potrillo recién nacido y que el IgT dio mal de una y vamos a suplementar con plasma para aumentar los anticuerpos. Pueden ser potrillos en los que el IgT dio normal al principio y sospechamos de una causa infecciosa de la diarrea y que puede haber un consumo de anticuerpos y que hayan bajado de nuevo. Ahí lo podemos volver a medir, o directamente, la verdad que si se lo vamos a pasar para cubrirlo, hay veces que hasta ni siquiera vale la pena gastar otro análisis, porque se lo vamos a pasar igual. La verdad que en los potrillos muy chiquitos, en general pasamos de todos modos. Y después otra condición es en la que pasamos el plasma como apoyo oncótico para subir las proteínas, y en ese caso sí hacemos un control de proteínas y hematocrito para ver la evolución, y bueno, si es necesario suplementar más. Martina, una pregunta ya del meloxicam, ¿en qué casos y qué dosis usás? Bueno, como dije, en el caso de los analgésicos, lo suelo usar si en la ecografía veo el intestino engrosado para disminuir la inflamación local en el intestino. En los casos de dolor abdominal, a no ser que sea muy leve, no suelo usar solo meloxicam porque por ahí no es suficiente. Y sí lo uso mucho y me funciona y me gusta en los potrillos esos que comentaba que están deprimidos y que no se definen si están cómodos o incómodos, en eso sí lo uso. Y la dosis es 0,5 miligramos kilo, creo que el oral es 0,6, pero no sé si esa diferencia es real, es fundada, cada 12 horas, o cada 24, o según la necesidad. Hay veces que no lo doy cada 12, lo doy una vez, no hay que repetirlo, y hay veces en los que lo ponemos cada 12, y si al otro día el potrillo está mejor, lo disminuimos cada 24, directamente lo cortamos. Termina sin voz. Susana Guachón, que agradecemos que esté entre nosotros, ahí mandó la fórmula dijiste del de la leche. del sustituto, y que dice que como las fórmulas de las leches de los supermercados van cambiando, el objetivo es llegar a una fórmula entre el 1,5 y el 2% de grasa, y agregar una cucharada de lactosa, sopera de lactosa, o glucosa en su defecto, mejor decir la lactosa seguro, por cada litro de leche. Genial, la concentración gracias, de las proteínas es similar en todas. Le agradecemos. Ahí había otra pregunta en base al si usás el diafil, creo que la contestaste, pero bueno. No, el diafil es otro, me parece, pero no, tampoco lo uso. No, me imaginé que era lo mismo. Bueno, y un montón de agradecimientos y de felicitaciones, Martina, por la charla. Así que, bueno, gracias a usted. Había una pregunta que yo también me llamó la atención porque es el tema que a mí me gusta. Si hay algún antibiótico que se asocia a la presentación de úlceras gastroduodenales. Yo no lo conozco, pero no, me parece que no. No sé, la verdad, no tengo... De hecho, no tengo una respuesta. De hecho,
la incidencia de úlceras gastroduodenales por los analgésicos tampoco es tan grande como se cree, ¿no es cierto? En base a estudios, pero bueno, pero en potrillo no tengo experiencia, así que no te puedo decir. Yo tampoco. Martina, Bueno, ¿me oís? Martina Ignacio te va a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué hace, Martina? Buenísima la charla. Bueno, Escúchame, gracias. recién te estaba oyendo y me parece buenísimo esto, sobre todo para la parte práctica en los ARAS, con el tema de la diarrea. Recién te habían preguntado cómo, qué control hacías hematológico, si te apoyabas mucho en el hematocrito, en el control de proteínas, y vos dijiste que me parece que es lo que nos pasa mucho, nos apoyamos mucho en el aspecto del potrillo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué deshidratación tiene? Dicho eso, ponele, ¿cómo para calcular el déficit? Vos hablabas de un porcentaje de deshidratación, la fórmula no me acuerdo que dijiste, porcentaje de deshidratación por, no me acuerdo, si el peso era, por el peso del potrillo. Ok, pero eso, o sea, en una primera evaluación lo haces con un hematocrito, ¿cómo lo sacás a eso? Mirá, en teoría hay unas tablas que determinan el porcentaje de deshidratación. No estoy segura si esas tablas son distintas para potrillo o para adultos, pero en general todo lo que lees de fluidoterapia se presentan estas tablas donde dice 5% de deshidratación, va a tener las mucosas secas, no recuerdo si tiene el dato del hematocrito esa tabla, con un 10% de deshidratación va a tener ya los ojos hundidos, y bueno, y así sucesivamente. La realidad es que a mí esas cosas en la práctica no me resultan para estar todo el tiempo con la tabla y mirarla, así que no lo tengo muy incorporado. Yo en general miro al potrillo y también lo hago medio como impulsivamente, decir, bueno, pues empezamos con 1 litro de fluido que pasa a chorro, y si más o menos se mejoró, veo si le pasamos otro litro de fluido a chorro, y después de ahí, obviamente que depende si estamos hablando de un potrillo recién nacido o de uno que ya pesa 120 kilos, ahí vamos a tener que replantear, porque probablemente el déficit ya en ese potrillo, todo lo que perdió, si está deshidratado, van a ser 5 litros en vez de 2, pero en general voy viendo así como la respuesta a lo que empiezo a dar, y según la respuesta, es muy probable que el potrillo chiquito, si no lo agarras tarde, con 1 o 2 litros que le pases al principio, ya estamos estabilizados como para empezar a ver, bueno, ahora, ¿cuánto necesitamos de mantenimiento para que este potrillo que va a dejar de mamar o que va a mamar menos por 1 día o por 2 días, porque en general eso no se extiende mucho en el tiempo, cuánto va a necesitar para no deshidratarse a partir de ahora? Y bueno, y obviamente que también eso va a depender de la diarrea que tenga. Si una diarrea pastosa y leve, no vamos a necesitar suplementarlo tanto como si una diarrea acuosa que no para. Y bueno, no sé si eso, Ignacio, te respondió la pregunta. Fue media inespecífica mi respuesta, pero... No, sí, fenómeno. Está perfecto. Otra cosa, apelando así a cosas prácticas, ¿no es cierto? Siempre suponemos que los organismos luchan contra la acidosis, por lo general, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo en una situación a campo, cómo usás el bicarbonato? ¿Cuánto suplementás de bicarbonato a un potrillo que lo tenés con diarrea y ya se supone que está con un déficit de bicarbonato? Mira, la verdad que hace bastante que no doy bicarbonato, no me acuerdo cómo eran las cantidades, y en condiciones a campo me da bastante miedo usarlo y a ciegas. Por eso mi pregunta. No te sé decir porque no me acuerdo las cantidades de suplementar, capaz alguien que está más canchero puede contestar.
no me acuerdo de poner, no te puedo decir, dale 50 mililitros de bicarbonatada que va a ser seguro. Está bien. No me acuerdo cómo es. Si querés después Y el tema, lo busco, lo repaso bueno, y lo hacemos. dale, y el tema del potasio, que me parece muy práctico esto que dijiste de la sal dietética, de potasio. Prácticamente, ¿cuánto das en cucharitas de té? ¿Cuánto le suplementás más o menos? Una cucharita de té. Habría que pesarlo, pero creo que una cucharita de té. Es buenísimo. 4 veces por día, ponerle 6 veces por día. Viste, esos son los tips que uno por ahí está lejos del laboratorio y... Sí, tal cual. Sí. Con el potasio me pasa lo mismo. La verdad que yo siempre tengo, porque digo, no, lo voy a usar, y después en la práctica me da miedo hacerlo a ciegas, porque podés terminar... Endovenoso, por ahí sos un Mengele, usándolo. Sí. Así que bueno, lo de la sal está bueno para tenerlo en cuenta. ¿El gluconato oral lo usás, Martina? No, el gluconato de potasio experiencia. no lo has usado. Y una pregunta que surge también, dice que si has usado el DMSO en la fluidoterapia en los casos de enterotoxemia, como se utiliza en adultos. Sí, sí. Antes usaba más DMSO en los potrillos, ahora cada vez menos, pero sí. Puede ser que ayude y no sé, no le veo contraindicaciones para el potrillo, sí para nosotros que en otros lugares del mundo dicen ustedes están locos que siguen usando DMSO, que es cancerígeno, pero bueno, pero sí he utilizado, no lo uso de rutina tampoco, Bueno, las últimas dos preguntas y dejamos alguna para otra vez, porque si no te vamos a matar. No, por mí no hay problema. Preguntan de la dosis de lidocaína. Era una. Tiene un goteo continuo que es 0.025, pero espera que lo voy a buscar para corroborar. Se da un bolo inicial y después estoy casi segura que es dosis de ataque 1,3 miligramos kilo, que hay que darlo en un bolo lento, y la infusión continua es 0.025 miligramos kilo minuto. Ahí hay que hacer una cuenta de los kilos del potrillo, el tiempo que va a estar el fluido ese, el litro de fluido o el medio litro pasando, entonces calcular cuántos mililitros de lidocaína y controlar que el fluido pase en el tiempo que determinamos en un principio, que no pase ni más rápido para no hacerle otro bolo de lidocaína, ni que no pase más lento para ir debajo de la dosis terapéutica. Y preguntan la dosis de Dexa u otro corticoide que uses como antiinflamatorio en la enteritis, que alguna vez usabas, pero... Sí. Dexa en general no uso porque me da bastante miedo el tema de la inmunosupresión. Dicen que una dosis de Dexa puede generar un efecto inmunosupresor durante 3 días. Y esto en un potrillo chiquito, donde estamos intentando combatir una sepsis, a mí al menos me da pánico, así que yo en general no uso Dexa en los potrillos. Vos sos de esa escuela, de la Dexa de inmunosupresor. Yo soy de esa escuela, sí. Y bueno, de lo otro, el Meloxicam, la dosis que dije de 0,5, Flunix intento no usar, y si no lo uso a media dosis y probar si funciona. Buscapina en caso de dolor, o butorfanol, pero Dexa no. Bárbaro. Bueno, Martina, por mi lado agradecerte un montón, muy buena la charla. Bueno, Diego, gracias a vos, gracias a todos por escucharme tan atentamente, al menos desde acá. Pareció muy atento, y casi en un momento creo que no entraba más porque éramos 100, así que ¿En serio? Bajando. Bueno. Sí. Bueno, buenísimo. Muy bueno. Los esperamos el próximo jueves a los que les interese, es afecciones articulares de resolución quirúrgica, un amigo, Pedro Ibe, que va a dar la charla la del próximo jueves. Así que un gusto, Martina, gracias, y ya nos veremos. Bueno, igualmente,
Gracias cuando pase todo esto por la zona. Bueno, gracias por convocarme y a Hernán también por acordarse de mí. Y bueno, gracias a todos los que escucharon. Bueno, muy buena la verdad. Las felicitaciones y en el chat y las gracias de todos. Así que. Bueno, a ustedes. Bueno, un gusto. Gracias por estar. A todos, Igualmente. saludos y que terminen Chao. bien el día. Adiós.